Y le corté la inspiración a Roberto otra vez. Hay que esperar tantito a ver si llega, chicos. ¿Ustedes tienen alguna duda acerca de lo que es el dialecto, chicas, chicos? No, maestra. ¿Todo bien? ¿Hasta ahorita Sí, sí, bien? sí. Sí, Muy Vamos todo bien bien. ahí. bien. Ah, bueno, pues vamos viendo en el examen la próxima semana. Ah, decir, no, maestra. Ok, sí, Bien sí, reprobados. bien reprobados todos. De hecho, cuando hacía evaluación de esta materia, todos reprobaban, porque es muy pesada. Entonces, sí, chicos, aquí lo importante de esta temática, como podemos ver en cuanto a dialectos, comprender que existen también subdialectos, que, por ejemplo, les decía del vulgar, de 3 tipos, 4 o 5 tipos los que existieran, y en ello, pues, va a ir esa variación, ¿de acuerdo? Pues aquí viene Roberto, a ver qué nos dice Roberto. A ver, Roberto. Roberto. Hola, profe. Ahora sí, disculpa, lo que pasa es que se nos fue el Zoom, como No, no te siempre. preocupes para nada. Siempre te Sí, sí, toca. Y siempre te sí, ya toca. sé. Oye, profe, Ok. lo que les estaba platicando es que, por ejemplo, en el idioma japonés, Ujú. no sé si alguien haya tenido la oportunidad de ver alguna caricatura japonesa, No. pero pero en su idioma original. Sí. Entonces, fíjate que tengo una alumna que también está tomando clases de japonés y ya lo habla. Entonces me dice, es que por el COVID y tal, pues ya no fuimos a la escuela y le digo, me dice, necesito practicar. Y Ujú, le digo, oye, ¿y por qué no te pones a ver anime? ujú, Y se ríe, tal cual. Y me dice, profe, el, el japonés que usan en el anime es el japonés más simple. ujú, Dice, no es el japonés con el que uno se dirige. Dice, si tú hablas el japonés del anime, ujú, es como cuando aprendes a manejar automático y luego quieres manejar estándar. Se ujú, te va a dificultar después porque el japonés que aprendes en escuela es un japonés más pulido. ujú. Entonces me dice, esa es la diferencia, que aunque es el mismo idioma, fíjate cómo es el asunto, profe, que hasta las groserías están limitadas a solamente un par de groserías que existen en japonés. O Y sea, no, aquí, no, y sí, ya. aquí, Y cada vez justamente, salen más. y fíjate, justamente de eso me gusta decirle, dos segunditos nada más, me gusta decirle a los alumnos cuando están aprendiendo inglés conmigo, es que eh, pues el origen de la lengua va con lo que estabas diciendo tú, porque bueno, por ejemplo, el inglés es una lengua germana, el español es una lengua romance, y pues obviamente que nosotros hacemos verbos hasta de lo que ni existe. Por ejemplo, y lo conjugamos. Por ejemplo, desconchinflar. No existe, pero la usanza hace la validez. Ujú. Entonces, yo desconchinflo, tú desconchinflas, es el desconchinfla, nosotros desconchinflamos y tal. Y en inglés, el verbo No, solamente tiene dos variantes. Entonces, pues sí, es bastante complicado todo este asunto del idioma. Muchas gracias, profe. así es. No, y te voy a poner la del español para que le sufras en el trabajo final. Ah, para que investigues bien qué es eso. Fíjate, fíjate, profe, que bueno, no quiero cambiar la clase, no quiero llevarla por otro rumbo, pero Ujú. fíjate que he estado leyendo últimamente y se complementa, pues esto que estuve viendo de tu encuadre la vez pasada, y me puse a ver porque, bueno, dije, bueno, pues antes del español, ¿qué es lo que se hablaba? Y la verdad es que es bastante interesante eh, el origen de nuestro idioma. Bastante, bastante interesante. Ujú. De cuáles eran los idiomas que se hablaban, inclusive antes, o sea, hasta me puse a ver asuntos bíblicos por este Ujú. señor Saulo de Tarso, y de los idiomas que hablaba, y previo a él, no, está súper interesante, la verdad, profe. Está muy, muy interesante. Ah, pues bueno, pues ahí viene una parte. La primera lengua se llama sánscrito. Ahí pues se apuntan. Es la lengua general que existía en una sola lengua, la sánscrita. Y de ahí se rompe esta parte en donde se llama protoindoeuropeo. Y es cuando en el protoindoeuropeo se hace la división completa de las lenguas habladas, ¿no? Por ejemplo,
el italiano, porque era itálico-céltico, balto-eslavo, eso lo vamos a ver en la última unidad, pero sí lo vamos a ver en la unidad 3, cuando llegan los investigadores de la lingüística a determinar por qué se llama sánscrito, a determinar por qué se llaman protoindoeuropeas, y después vienen las protoamericanas, que es cuando se llevan una a esta con la boca abierta, de, todos esos dialectos hay en México y en América, y es cuando surge todas estas divisiones. Entonces, como les decía Roberto, existe la carrera de lingüística en la UDG de 5 años a 6. Está muy interesante. Yo dije, la verdad, mis respetos a quienes estudian esa carrera porque sí es muy difícil, muy, muy pesada. Y lo único interesante en esa carrera es que viajan en todo el mundo para ver las investigaciones que han surgido durante las lenguas, desde que en la primera hasta la última. Entonces, ahí va a haber una variante y va a haber una cuestión que se va a responder hasta el final. ¿Han visto La Torre de Babel, la película de La Torre de Babel? ¿O han leído La No, Torre de Babel de la Biblia? La historia de la Biblia, sí, profe, claro que sí. ¿Y qué nos decía ahí Roberto en la historia de la Biblia? Pues bueno, el origen de los idiomas que se cree, o mejor dicho, se tiene por esta parte mitológica, que se estaban construyendo una torre porque querían llegar a Dios. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué dijo Dios? Pues hay que confundirlos y fue que dio los idiomas. Entonces, habían grupos que sí hablaban un idioma, grupos que hablaban otro, y pues ya al final no se pudieron entender, así que mejor se dispersaron. Pero, ¿sabes qué, profe? O sea, esa nos la contaba mi abuela cuando estábamos Ujú. chiquillos, pero ya ahora que pues ya evolucionamos y tal, yo digo, o sea, se pusieron de acuerdo para construir una torre. ¿Tú crees que no se iban a poner de acuerdo para entenderse los unos a los otros? Se me hace un poco tonta esa historia ahora. Pues sí tiene que ver con la lingüística, aunque no lo crea Roberto. Hay esta parte, como yo le digo a los chicos, ahorita dices, no creo, pero cuando veamos esa parte, muchos se llevan a la sorpresa de que, híjole, a lo mejor sí es cierto, ¿eh? No todo lo que dicen es mentira, todo puede ser verdad, porque ni los más grandes lingüistas han podido deshacer esa historia de que se dividieron y se hicieron subgrupos y se fueron pues por todas partes del mundo. Entonces, no hay otra explicación de cómo es que un sánscrito, que es una lengua, una común de todos, como aquí nosotros tenemos una en común, bueno, ni tan común porque ya ven que tienen variaciones, pero había una sola, con un solo significado, una palabra, con una sola variante, o sea, no era como dices tú, desconchinflar, o la palabra chancla, ¿no? Que viene siendo de algún dialecto que nosotros adoptamos, que no la palabra chancla, se dice sandalia, que es la correcta. No guarache, no chancla, no, es sandalia, como los españoles tienen un solo significado. Entonces, de aquí esta parte del sánscrito, que tiene un solo significado, una sola palabra para una sola cosa, pues imagínate, se rompe ese esquema y se hace una variación completa. Cada quien tiene su propia lengua, porque de ahí todavía se hacen los dialectos y se hacen los propios idiomas. Entonces, sí está muy curioso eso. Alguien le va a tocar exponer acerca de ello. Cuando vean la parte de Anatolia, viene la parte de Anatolia, que es la parte más grande de donde surgen las primeras lenguas, y van a ver si es verdad o no lo de la Torre de Babel. Van a ver. Está muy curioso. Yo también me llevé la sorpresa de, ¿en serio? ¿A poco si es verdad lo de la pues Torre de Babel? Pues todo puede ser. yo había escuchado esa historia, no sabía cómo se llamaba, por eso dije que no, pero sí la había escuchado y en parte pienso lo mismo que Robert, pero en parte también pienso lo mismo que usted, porque también digo, bueno, estaban Ujú. haciendo ese proyecto Ajá. con esa intención, pues cómo no se pudieron haber puesto de acuerdo, pero también pienso lo mismo que usted porque digo, bueno, pues no, no está tan fácil sin conocer para nada lo que piensa o cómo piensa otra persona. ¿Tú cómo le vas a decir? Con un dibujito no vas a construir una torre tan grande. No. Y de hecho, cuando se divide es cuando se quebra la torre. No es antes de la torre, es cuando se quebra la torre. Se dan cuenta que ya iba según el rey humillando y pisoteando y aventando gente. Dijo, yo voy a llegar al cielo. Y fue cuando regañó al que estaba, al arquitecto, digamos, ¿no? Y lo regañó y le dijo, todavía faltan muchos pisos, quiero que crezca más porque yo voy a ser más grande que Dios. Fue cuando Dios en la Biblia nos dice que se enoja y dice, está bien, tómala, te voy a tumbar tu torre y al caerse la torre, cuando despierta, pues imagínate, ya no puedes hablar con nadie porque cada quien tiene diferente variación. Está muy curioso eso y yo cuando lo vi en mi carrera dije, es verdad, el maestro decía, no te cierres a un no o a un sí.
Lee, investiga, veamos qué tal tú crees. Yo a mi punto de vista estoy todavía en duda de que si es verdad o no, pero como no ha surgido una investigación así al 100% concreta de por qué se dividieron esas lenguas, vamos a decirlo así, no existe, solamente está la Torre de Babel. Y en la Biblia vienen, por ejemplo, los hititas, no sé si los han visto, los hitas. Los hititas vienen en la Biblia, viene Anatolia en la Biblia, vienen los persas en la Biblia, vienen los egipcios en la Biblia. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Sabemos que la Biblia es una reconstrucción de un 50-40% de una historia, que es pues pasada en generación como una leyenda, un mito. Pero también hay cosas que cuando lo ves y lo lees, dices, ¿es en serio? No puedo creerlo. Dice aquí, claro. Entonces, bueno, chicos, para finalizar, eso vamos a ver esta última unidad. Y a quien le toque hablar acerca de eso, le va a tocar hablar, chicos, van a investigar. Roberto. Oye, profe, fíjate que hace muchos años yo Ujú. trabajaba para Citigroup en Estados Unidos, entonces Ajá. em, teníamos, pues éramos servicio internacional, pero solamente estábamos asignados a las divisiones de los idiomas que nosotros hablábamos. Ujú. Entonces, eso no te eximía de que si llegabas a recibir una llamada en otro idioma, lo tuvieras que atender. Teníamos una línea adicional a la que nosotros nos comunicábamos que se llamaba la línea del idioma, el Ujú. language line. Bueno, para resumir, un día se comunica un señor y nos dice así tal cual. Me dice que quiere hablar farsi. Y yo Ujú. así de que, pues, ¿qué fregados es farsi? Entonces me meto a internet y pongo farsi y me aparece que es persa. Ujú. El idioma que hablan los persas es farsi, pero es un idioma anterior al que hablan actualmente. Entonces le digo, bueno, pues deme un momento y ya me comunico yo a Language Line y tardé como 10 minutos en encontrar a alguien que hablara farsi, pero Ujú. sí tuvimos, y cuando ya se empiezan a comunicar entre ellos, hablaban así. Te lo juro que así. Así es. Sí, Y porque luego esa era la también, parte, haz de cuenta que esas son las partes clásicas de las lenguas. No había una sí, estructura en sí, sí sí, bien. Cuando brinca al sí, intermedio o al medio, es cuando ya se da una estructura, un soporte mucho más grande en la pronunciación y en lo fonológico. Es cuando sí, dices, sí, sí, ah, ya entendí un poquito más claro. Como dices tú al principio era, imagínate el sí, sí, sánscrito, bla, sí, bla, 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 el sánscrito, y dices, pues, ¿qué onda con el sí, sánscrito? Y sí, se hace sí. esa división. Oye, profe, y luego en esa misma experiencia, bueno, no en ese mismo día, pero una experiencia similar, Ujú. era una chica que quería hablar chino. Entonces le digo, pues un momento, y ya me comunicó a Language Line, el chino rapidísimo lo conseguí, y entonces, haz de cuenta que se empiezan a hablar entre ellas y de repente se Ujú. empiezan a gritar, pero Ándale. así, o sea, tú captas el enojo, Ujú. y se empiezan a gritar en chino. Y luego viene la traductora conmigo y me dice así, Ajá. o sea, relajándose un poquito, me Ujú. dice, Sir, me dice, señor, esta persona no habla chino. Así me dijo, fíjate, me dijo, esta persona no habla chino, habla cantonés. Ujú. Yo hablo mandarín. Y yo así de que, ok, ¿y qué ¿Qué? hacemos? Ok, ahora sí Le digo, no ¿y qué sabía. hacemos? Y me dice, voy a conseguirle a alguien que hable cantonés, porque ya ves que los chinos también hablan mandarín y cantonés. Ujú. Es un Así es. asunto tan complicado pero es tan interesante. Uy, yo quedaría por tener más tiempo de aprender más idiomas, pero en fin, muchas gracias, profe. Mira, te voy a platicar por qué pasa eso. También pasa mucho en Eslovenia, y en Rumania y en otros países europeos, también asiáticos. Lo que pasa es que cuando surge esta parte de las divisiones de las lenguas, Anatolia es como lo más antiguo, lo sánscrito luego de ahí se rompe. De hecho, en Anatolia se encuentra donde fue el arca de Noé, esas cuestiones religiosas que ustedes pueden leer, que están muy interesantes. Por eso a veces me dicen, ¿has leído la Biblia? Y yo, sí. ¿Por qué lees la Biblia? Porque viene pues, acerca de algo lingüístico también, ¿no? Me interesa la historia, pero también la parte lingüística. Entonces, esta parte, chicos, es cuando, por ejemplo, en Eslovenia, había uno, al que le toque el balto esloveno, le va a tocar esa. En el norte hablan una lengua, porque el lenguaje general es uno. Y en la parte sur tienen otra lengua. Y era un show, como dice Roberto,
Si brincabas la parte sur y no hablabas esa lengua, no, pues te agarraban hasta palazos, porque no. Entonces, conforme creció, cuando surge lo de la URSS y esas cuestiones de la Unión Soviética y demás, deciden meter un lenguaje, que ya vimos que es el corporal, escrito y todo, en general de comunicación, ¿sí? Ahora sí, si tú vas al norte, pues tienes que hablar el general para poderte comunicar. Y igual el del norte al sur se tiene que comunicar, igual el chino. Hay un chino que dices, es que vi el cantonés y el mandarín, pero tiene que haber un general, sino cómo se comunican. Entonces, esa parte es como muy interesante decir, oye, si yo apenas puedo aprender mi idioma, mi español, mi lenguaje, mi lengua, y todavía me ponen otra, hagan de cuenta que para ellos, para los extranjeros, lo mismo es México. Viene a México, ¿cómo hablan los de Ciudad de México, chicos? ¿Cómo le hacen? A ver, alguien que los quiere imitar. ¿Sabes qué, profe? Y fíjate que ahora sí que de esos todavía hay variantes, porque ¿Sí? dependiendo, y con todo respeto para toda la gente, ¿verdad? Pero entre más educada sea la persona, menos acentos y menos modismos tiene. Pero si te vas, Es por más ejemplo, culta. sí, exacto, si te vas a Tepito, pues ya sabrás que, eh, ándale, sale valedor, miéntale su mamacita, no sé, una Ajá. cosa de esas. Pero si te vas ya acá a Polanco, a Santa Fe, aunque sí tienen el acento, no es tan marcado. Y me llevé una sorpresa, la otra estaba platicando con unos de allá y hablan como aquí y son de allá y me quedé, dije, ¿y el acento chilanguín, como decimos, el chilango, qué onda? Dice, no, es que yo soy abogado, tengo un buffet, soy contador público, o sea, y bien así, bien, me quedé, dije, como decía el del romano, ¿no? El vulgar y el culto, dije, ay, así se nota también. A ver, Emilio, ¿a quién quieres imitar? No, no, no imitar a nadie, pero recuerdo que estaba viendo una vez una imagen que decía que, creo que de hecho fue un sketch de un comediante, Ujú, pero que decía que si pones a un mexicano del norte con un ujú, mexicano del sur en el centro del país, no van a saber ni siquiera qué hacer, porque para empezar, el del exactamente. norte y el del sur ni siquiera se van a entender y no van a saber nada que hacer en el centro, porque en el norte, pues, por ejemplo, los de Chihuahua hablando como chihuahueños y como chihuahuenses, los del sur hablando bien diferente, no sé, Ajá, no tienen las cosas ni siquiera el mismo significado, no comen lo mismo, ujú, no piensan igual, entonces, aunque son del mismo país, pero hasta la comida es tan diferente así es. que no pareciera como si fueran personas de diferentes países completamente. Ahora imagínense ustedes lo que dice Emilio, llega un extranjero y llega aquí y no se lo llevan a una granja o algo y, mira, ese es un guajolote o la guajolota. Y ve, pues el ave, ¿no? Ahí paseando. Y lo llevan a México, a Ciudad de México. ¿Y qué tal si les pregunta, oye, ¿dónde tienen guajolotas o guajolotes? ¿Qué les van a ofrecer? Una torta, ¿no? Una Creo. torta con un tamal, así, ¿qué? Es lo que les digo, o sea, yo conozco gente que ha venido aquí y de repente dices, que México, México, dice, oh Dios, o sea, se asustan porque dicen, no puedo creerlo, o sea, de un estado a otro es muy diferente. Por Por ejemplo, ahora ejemplo, chancla, guarache, sandalia, y dices, "¿Mm?". exacto, yo en la secundaria tuve una compañera que era argentina y Ujú, aquí torta pues es un lunch, no sé, le puedes poner carne o cualquier ajá, cosa, ¿no? En Colombia torta es un pastel y en ajá, Argentina torta es una mujer lesbiana. mm. Y que te Eh, decía, mira, una torta, y tú volteabas a ver el lonche. Ajá, porque yo recuerdo que ella decía, es que, ¿por qué tienen tortas aquí en la cooperativa? Y yo decía, pues, porque nos da hambre, porque queremos comérnoslas. Y ella así como de, pero ¿cómo? Y nosotros, pues, sí que tiene. Y ya hasta el tiempo después nos lo confesó. Ajá, Y pues ya todos con razón, bueno, decíamos con razón, a ajá. ella le sorprendía tanto. Ella como que sabía que era, que pues no era lo que ella pensaba, pero pues igual te sorprende porque tú dices, ¿cómo? ¿Por qué van a tener eso Exactamente. vendiéndolo aquí? Son personas. Así es. Ok, Roberto, para finalizar y terminamos con el curso porque ya vamos a ir a
a comer. Sí, profe, muchas gracias. Oye, así como lo que dice José Emilio, de que unas Ajá. palabras significan una cosa aquí y en otro lado significan otras. Así es. Yo tenía también una amiga venezolana que decía, me hablaba por teléfono y me decía, por mi nickname de aquellos Ujú. ayeres, y me decía, oiga, Robert, vamos a ir a un picnic. Y dice, yo voy a llevar el sancocho, Jorge va a traer la torta, ¿usted qué va a traer? Y luego yo, pues no sé qué quieres que traiga. ¿Qué quieres que lleve? Y me dice, pues usted tráigase unas crispetas. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿pero qué vamos a comer? Pues le estoy diciendo que sancocho. Bueno, sancocho o torta. No, la torta es para el postre. Cara, sí, es que es muy diferente. O sea, si se fijan en la lengua, uy, Pero, es lo que les digo, pero, cuando llegaron aquí, cuando veamos esa unidad, vamos a retomar estas pláticas. Llegan profe, los europeos, ven acá, los lingüistas, y de repente llegan y una guajolota, como dices oye, tú, el salcocho y la profe, torta. el sancocho es caldo de pollo. La torta se refería al pastel Ajá. y las crispetas son palomitas acarameladas. Y una amiga una amiga Ajá. chilena también dice crispetas. Y le digo, entonces, ¿cómo los conoces tú? Y me dice, pochoclos. Pochoclos. Ay, les digo En- que hay unas en palabras que dices, "Ah, Dios". y entonces, sabes qué fue lo que acordamos? Ujú. Mejor hablarlo en inglés para entendernos mejor. Porque de verdad sí había cosas que tú dices, no. Exactamente. Muchas gracias, profe. No, y hasta el inglés tiene sus variaciones, Roberto. Entonces también dices, "Wow". Ok, pues finalizamos con esto, que es la parte de conclusión, chicos, ya para poderse ir a descansar unos minutitos y yo también. Bueno, la lingüística es el estudio de la lengua, la historia y su evolución, como les había dicho en un principio. Su división, ya vimos teórica, sincrónica, macro y microlingüística, que pueden darle un vistazo al video más, al lunes más tardar, los voy a tener listo, porque pues de aquí que lo convierta, lo suba y todo eso. La norma, pues son reglas o leyes a seguir, porque la próxima semana sigue lo que es norma lingüística, por eso es importante conocerlo. Lengua es el sistema de comunicación verbal y escrito. Habla es un acto individual de comunicación. Fíjense, así ya constructivamente. Y dialecto es variedad de una lengua referente a una zona geográfica de origen común. Y bueno, hasta aquí le dejamos porque ya se nos va a acabar el tiempo. Terminamos con la norma lingüística la próxima semana. Muy bien, chicos, ¿dudas que tengan? No, maestra, No, profe, todo Después no. bien. del Muchísimas No, tema de gracias. maestra, no, crispeta, ninguna. después de las crispetas y del guarachi, la chancla, la sandalia, la guajolota. No, y Gracias, vamos a profe. ver muchas cosas más, pero ahora europeo. Vamos a salir bien europeos en esta materia. Dicen las chicas que salieron, ay, maestra, puro, bien nice, puro europeo, aprendiendo nuevas lenguas, pues para que tengan algo ahí, presumemos. Ok, chicos, pues cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Yo creo más tardar otra vez 8:10, chicas, en lo que yo llego, en lo que me acomodo, en lo que ustedes despiertan. Nos vemos 8:10 para poder iniciar la clase, ¿de acuerdo? Cuídense y pues un gusto volverlos a tener. Ánimo que esta materia va a estar muy divertida y espero pues pronto tenernos en presencial, ¿de acuerdo? Cuídense mucho hasta la próxima y que tengan un excelente día de clases. Y Gracias, profe. Gracias, participen, Gracias, maestra. Hasta luego. Nos maestra. vemos. Gracias, disfruten, maestra. disfruten. Gracias. Hasta luego. Hasta